Ok chicos, este es el segundo problema. Ya tiene los coeficientes estequiométricos. Si tienen alguna duda, envíenme un mensaje para enviarles un videito de cómo balanceé esta ecuación. ¿Okay? El problema de esta ecuación dice lo siguiente. Para la producción de CO2 que será inyectado para elaborar una bebida gaseosa, se mezclan en un reactor 350 gramos de ácido cítrico y 400 gramos de bicarbonato de sodio. Dice que determines el reactivo limitante y excedente, y también dice determinar cuánto CO2 se producirá al final de la reacción. Para esto nosotros sabemos que debemos calcular la masa. ¿Cómo vamos a calcular la masa? Mediante nuestra masa atómica que se encuentra en la tabla periódica. ¿Okay? Vamos a calcular cada peso de cada compuesto. ¿Okay? Vamos a comenzar con el ácido cítrico. El ácido cítrico vamos a poner 1. El ácido cítrico tiene 6 carbonos. Tiene un hidrógeno, 8 hidrógenos, átomos de hidrógeno, y tiene 7 átomos de oxígeno. ¿Okay? Entonces sabemos que el carbono tiene una masa de 12 por los 6. El hidrógeno tiene masa de 1, entonces lo multiplico por los 8 átomos que tiene, y el oxígeno tiene una masa atómica de 6 y lo multiplico por 7. Los resultados serían los siguientes. Para el carbono serían 72 gramos, para el hidrógeno serían 8 y para el oxígeno serían 112. En total deberíamos de sumar estos pesos y me daría 192 gramos por cada mol de este reactivo, solamente del ácido cítrico. Para el caso 2 del bicarbonato de sodio, tendría que colocar mi sodio, que tengo 1. Sodio tiene 23 gramos. El hidrógeno, solamente tengo un hidrógeno. El carbono, tengo un carbono. Y el oxígeno, tengo 3 átomos. 16 por 3 me daría 48. Entonces sumo todos estos pesos, 23 más 1 más 12 más 48, y me daría 84 gramos por cada mol. Pero sabemos que en nuestra reacción no tenemos un solo mol. Recuerden que este coeficiente estequiométrico me dice cuántos moles de ese reactivo tengo y que van a reaccionar, obviamente. Entonces, como no tengo 1, tengo 3, voy a multiplicar esto por 3, que me daría un total de 252 gramos. En el caso de los productos, tengo CO2, tengo agua y tengo citrato de sodio. ¿Okay? Entonces vamos a calcular las masas para ellos. ¿Okay? El número 3 le vamos a colocar es el CO2. Tenemos carbono y tenemos oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Entonces 16 por 2 me da 32. 32 más 12, 44 gramos por cada mol. Sabemos, no tenemos
un mol solamente en nuestra reacción, tenemos 3. Entonces lo multiplico por 3 y me daría 132 gramos en total para ese compuesto. En el caso del agua, vamos a ponerle un número 4. Tengo hidrógeno, 2 átomos, y oxígeno. 1 por 2 me da 2 y tengo 16. Son 18 gramos por cada mol. Ahora, como yo no tengo un solo mol, tengo 3, lo multiplico por 3. 18 por 3 me da 54 gramos. En total yo tengo 54 gramos de agua. Ahora, el último producto de esta reacción es el citrato de sodio. En el citrato de sodio tenemos un solo mol. Entonces la masa que calculemos será la masa que se utilizará dentro de la reacción. Entonces, en este caso tenemos sodio, 3 átomos, carbono 6, hidrógeno 5, y tenemos oxígeno 7 átomos. ¿Sí? Entonces el sodio tiene una masa atómica de 23, pero tenemos 3 átomos, eso me da 69. El carbono tiene una masa atómica de 12 por 6, nos da un resultado de 72. El hidrógeno tiene una masa de 1 por 5, me da 5. Y el oxígeno me da una masa atómica de 16 por 7, 112. Ahora sumamos todo esto y nos da 258 gramos por cada mol. Y recordemos, aquí solamente tenemos un mol. Entonces esta será la masa que se utilizará dentro de la reacción. Bueno chicos, así quedaría los pesos o los gramos que yo voy a introducir en mi proceso y cuántos gramos de cada compuesto voy a producir al final. Me quedó o nos quedó de la siguiente manera: 192 gramos de ácido cítrico reaccionan con 252 gramos de bicarbonato de sodio para producir 132 gramos de CO2, así como 54 gramos de agua y 258 gramos de citrato de sodio. Algunos datos que nos da el problema es que yo en mi proceso voy a introducir 350 gramos de ácido cítrico y 400 gramos de bicarbonato de sodio, y con ello debo calcular cuánto CO2 se va a producir. ¿Okay? No es que con esta ecuación yo introduje esto, recuerden, estas masas se pueden utilizar como si fueran mi formulación. ¿Okay? Entonces, si yo sé que tengo esa formulación, puedo utilizar mis datos para saber cuál sea de estos productos, el CO2, el agua o el citrato de sodio, cuánto se va a producir. O sea, cuántos gramos voy a producir a partir de cualquiera de esos datos. Como utilizando mis reglas de 3. Mis reglas de 3 muy sencillas y haciendo relaciones. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo voy a introducir, pero sé que con mi formulación puedo saber cuánto puede reaccionar. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una regla de 3 para calcular cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo excedente. Recuerden que nos debemos de basar en los datos principales. Por ejemplo, si yo sé que nada más quiero saber cuánto quiero producir de CO2 porque es mi compuesto de interés, pues nada más utilizo el CO2 y me olvido
del agua y del citrato. En caso de un proceso industrial, pues sí necesitarían saber qué se produce, ¿no? O cuando se produce de agua, cuando se produce de citrato de sodio. Pero en el caso del problema, solamente le estoy pidiendo CO2. ¿Okay? Entonces, datos de ácido cítrico y bicarbonato de sodio y CO2. Con eso puedo formular o con eso puedo hacer mis relaciones. ¿Okay? Entonces, en mi formulación me dice que yo hago reaccionar 192 gramos de ácido cítrico, lo voy a poner así, con 252 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Okay? Entonces podemos comenzar con cualquiera de los datos que tenemos aquí. Vamos a comenzar con el ácido cítrico. Entonces, ¿cuánto bicarbonato de sodio se necesita para que reaccione con 350 gramos de ácido cítrico? ¿Okay? O sea, en mi reacción es esto: 192 gramos de ácido cítrico reaccionan con 252 gramos de bicarbonato de sodio. Pero en mi proceso yo tengo esto. Yo introduje esto a mi reactor, 350 gramos de ácido cítrico. Esto me daría un total de 459.375 gramos de bicarbonato de sodio. Entonces, en este caso, nada más con calcular cuánto bicarbonato de sodio voy a necesitar con los 350 gramos de ácido cítrico que yo introduje en mi reactor, me estoy dando cuenta que esta cantidad que yo necesito de bicarbonato de sodio es no mucho, un poco mayor a los 400 gramos de bicarbonato de sodio que yo introduje a mi equipo. Entonces me estoy percatando que me hace falta. Y recuerdan que el reactivo que siempre haga falta o que se acabe primero lo vamos a llamar reactivo limitante. ¿Okay? ¿Okay? Entonces aquí ya nos percatamos de que el bicarbonato de sodio, es mi reactivo limitante. Igual vamos a ver para corroborarlo. ¿Okay? Entonces ahora lo vamos a hacer con el bicarbonato de sodio como corroboración. Entonces, la misma regla de 3, solamente cambiamos el dato del ácido cítrico. Ahora vamos a calcularlo. ¿Okay? ¿Cómo lo hago? 32 gramos de ácido cítrico reaccionan con 252 gramos de bicarbonato de sodio, pero yo tengo 400 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Cuánto voy a ocupar para generar una reacción? Recuerden, multiplicación, división. 400 por 192 entre 252, que me daría un resultado de 304.761 gramos de ácido cítrico. ¿Okay? Miren, entonces puedo percatarme aquí también que me va a sobrar un poquito, ¿ok? Porque con esos 400 gramos de bicarbonato de sodio voy a necesitar 304.761 gramos de ácido cítrico. Entonces, yo en mi equipo tengo 350 gramos. ¿Okay? Entonces, nuestro reactivo excedente sería el ácido cítrico. Ahora,
Ya sabemos cuál es nuestro reactivo limitante. En base a ese reactivo limitante vamos a calcular cuánto CO2 se va a producir. ¿Por qué no lo hago con el ácido cítrico? Porque no todo el ácido cítrico va a reaccionar. Entonces, si no va a reaccionar, pues sería un cálculo erróneo. ¿Okay? Si tuviéramos las equivalencias conforme a esta formulación o ecuación con los pesos, podríamos hacerlo, pero en este caso no, porque me sigue sobrando reactivo. ¿Okay? Me queda ese compuesto en mi equipo. Entonces lo vamos a hacer en base al reactivo limitante, que es el bicarbonato de sodio. Y sabemos que en nuestro equipo van a estar 400 gramos de ese compuesto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En mi ecuación sé que 252 gramos son utilizados o reaccionan para producir 132 gramos de dióxido de carbono. Entonces, si nosotros ocupamos 252 gramos de bicarbonato de sodio para producir 132 gramos de CO2, ¿cuánto CO2 voy a producir a partir de 400 gramos de bicarbonato de sodio que yo introduje a mi equipo? Entonces multiplico 400 por 132 y divido entre 252 y me daría un total de 209.52 gramos de CO2. Entonces, al final, en mi proceso, con esta cantidad de reactivos que yo introduje a mi equipo, voy a producir 209.52 gramos de CO2.